Estamos aquí en esta programación de Una Voz Profética y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido y bueno, con este compromiso de traerte acerca de este tema tan importante en la iglesia, que es el don profético, la profecía, la unción profética, la revelación de Dios para cada uno de sus hijos y para la iglesia también, en un tiempo tan importante como este. Y hoy vamos a hablar un poquito de este tema de peleando para soltar tu don profético. Hay muchas personas que han recibido dones, pero no lo saben usar. Y a veces que el enemigo también pone trampas en su camino para que no usen lo que Dios les ha dado. Y hoy vamos a ver cómo es esta pelea que nosotros tenemos cada día para poder usar lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nos preguntamos, ¿fue la voz de Dios la que me habló o tan solo fueron mis pensamientos? Tu mente está llena de preguntas. ¿Cómo puedo estar seguro de escuchar a Dios, de que estoy escuchando a Dios? ¿Qué pasaría si la palabra profética que di a una persona fue equivocada y no era de Dios? ¿Soy suficientemente madura para soltar palabras proféticas? Esas y un montón de preguntas más que tienes en tu mente que están ahí borbotando en tu mentalidad. Tenemos una guerra con nuestra mente siempre a la hora de soltar lo que viene de Dios. Él está buscando gente ordinaria para ser usada en forma extraordinaria. Él no está buscando eruditos, personas estudiadas, personas llenas de conocimientos teológicos para usar. No, Él está buscando corazones abiertos y dispuestos para ser usados por Él. Aunque no todos somos llamados para ser profetas, y eso es cierto, todos podemos profetizar. La Biblia realmente anima a los creyentes a codiciar los dones, dice la palabra, codiciar los dones, pero sobre todo que profeticemos. 1 Corintios 14:39 dice así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Hay muchas iglesias que enseñan que habla en lengua en su casa nomás, cuando está ahí a solas con Dios, habla en lengua. No, hermano. Habla en lengua en todo lugar. No quiere decir que por eso vas a interrumpir el mensaje de la palabra de Dios con tu hablar en lengua. No, no es eso lo que dice la palabra, pero tú puedes hablar en lengua en forma bajita y escuchar a Dios en cada momento de tu vida, aun cuando estás caminando por la calle. ¿Cuántas veces yo estaba caminando por la calle y voy hablando en lengua y estoy escuchando lo que Dios me está diciendo? Entonces, no impidáis el hablar en lengua. El Señor nos anima a entender que la profecía es importante en la vida de su pueblo. Vamos a mirar algunos principios que puedan ayudarte a soltar ese don profético que está en ti. Primero, la profecía burbujea como una fuente. La palabra hebrea para profecía sugiere el cuadro de algo que burbujea, o echa chorros de agua como una fuente. Esa es la palabra usada en 1 Samuel 3:20 que identificó a Samuel como un profeta. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, ¿no? En las palabras del apóstol Chuck Pierre dice así: el ministerio del Espíritu Santo a través de la profecía no terminó en el primer siglo. En muchas citas de avivamiento a través de la historia de la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino en poder, la profecía fue soltada a través del Espíritu Santo, que actúa, revela su voluntad, da autoridad a las personas y revela su presencia. La profecía es un elemento clave en este proceso. A lo largo de la Biblia también, como hoy, vemos que Dios profetiza a través de su pueblo. Él hace a sus palabras burbujear
para edificación, exhortación y consolación, como dice 1 Corintios 14:3, que dice la palabra: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Revela su mente. Dios está revelando su mente y su voluntad a los seres humanos. Ellos entonces comunican el mensaje del Señor a la gente sobre la tierra. Admiro la manera en que Ernest Gentil describe sus procesos divinos para recibir un mensaje profético del Señor. Dice así profeta: Dios está emitiendo sus pensamientos a su pueblo. Explicado simplemente, la profecía ocurre cuando una persona inspirada proféticamente extiende su fe como una antena espiritual, una antena que está percibiendo la voz de Dios, ¿no es cierto? Como una antena espiritual, recibe algunos pensamientos divinos de Dios para ese momento dado, y entonces lo dice por el poder del Espíritu Santo, y una persona, un grupo, a una persona o a un grupo de personas para la gloria de Dios. Así nos describe la profecía, ¿no es cierto? Si eres como muchas de estas personas, enfrentarás batallas para traer a la luz palabras proféticas que cumplirán los propósitos de Dios. Hay muchos campos de batallas comunes y ayuda para vencer. En mi caso, en mi propia experiencia, yo tengo que estar segura de Dios, de traer una palabra profética en medio del pueblo de Dios. Soy una persona que he trabajado con este don profético por muchos años, y sin embargo hasta el día de hoy yo necesito estar segura antes de traer una palabra profética a un pueblo, a una comunidad, a un grupo de personas. ¿Por qué? Porque si no estás segura en Dios de lo que vas a decir, mejor no lo digas, porque tenemos que tener la seguridad de que vamos a edificar con esas palabras proféticas y no vamos a destruir a las personas. Eso es importante, esto es muy, muy importante que lo tengas en mente. Ahora, cuando a la hora de soltar ese don profético, vamos a tener una batalla también en nuestras mentes. Sabemos que el enemigo, el campo de batalla, el enemigo siempre es la mente del hombre. Ahí donde enfrentamos todas las batallas con Satanás. El enemigo tiene tácticas exitosas en contra nuestro en esta lucha por manifestar nuestros dones proféticos. Tratará de convencernos de que no podemos vencer. Otras personas pueden ser bendecidas, pero nosotros no. No tenemos los padres correctos, no hemos tenido padres correctos, no tenemos las finanzas correctas, no tenemos suficiente educación. Mucha gente se limita en usar un don profético porque dice: bueno, yo no he estudiado como otros pastores o profetas que han tenido su educación espiritual en universidades, en escuelas de teología o lo que sea. Yo no he tenido estudios, pero eso no tiene nada que ver. Dios no necesita de tus estudios para usarte, hermano, para nada. Si abrazamos estos pensamientos, cualquiera de la multitud de otros pensamientos negativos, vamos a perder nuestra efectividad como profetas, como personas que saben escuchar a Dios y transmiten la palabra de Dios. Nuestras mentes nos mantendrán cerrados en la pasada estación en vez de avanzar hacia adelante a nuestras promesas proféticas. La negatividad nos dejará permanecer en nuestros fracasos. La negatividad nos hace siempre estar en el mismo lugar. Esto pintará cuadros de derrota. Siempre tenemos cuadros de derrota, derrota, derrota. No, el Señor no quiere que nosotros estemos pintando cuadros de derrota, sino de victoria. Recuerdo, voy a contar así un poquito testimonios de mi vida, que estaba en una conferencia donde había muchos ministerios, y había una hermana a la cual habían hecho pasar al púlpito para ministrarle y se había caído al suelo. Era una hermana, una pastora o evangelista, no me acuerdo el ministerio que tenía, y cuando estaba ahí en el suelo, yo estaba cerca, ¿no?, de ese lugar, estábamos alabando al Señor, estábamos en fiesta, ¿no?, espiritual, y el Espíritu Santo me dijo claramente: ve y ministrale a esa pastora.
Y dije, no, yo no me voy a subir al púlpito ahí a la staff para ponerme a ministrar por ella. Me parecía una locura. ¿Qué va a pensar los ministros de mí que sin pedir permiso me subo ahí al altar a ministrarles? No, dije, no, Señor, eso yo no lo hago. Por ética pastoral yo no puedo hacer eso. Y yo le puse un montón de excusas al Señor. No, yo no puedo hacer eso, Señor. Eso no es para mí, eso será para otro que puede estar ahí. Bueno, yo estaba trabajando en una sociedad norteamericana. Y usted sabe que en una sociedad norteamericana no es tan fácil trabajar porque son gente que tienen otra cultura muy diferente a la cultura latina. Entonces, peor todavía. Y aparte que mi inglés no era tan, vamos a decir, profesional como el de ellos. No, yo tenía un inglés básico nada más para poderme comunicar con las personas y eso es todo. Entonces había muchas controversias y mi mente luchaba contra mi espíritu y estaba en esa lucha incesante en esos momentos hasta que veo que la levantan del piso y tratan de ayudarla para bajar las estradas, los escalones, y entonces yo me voy hacia ella para darle la mano y ayudarla a bajar y la abracé y al oído le dije, por supuesto en su idioma inglés, tengo que orar por ti. Y solamente hablé en lenguas unos segundos, cuánto habrá sido, no sé, pero pocos segundos, y eso fue todo lo que hice. Y dije, ay Señor, ya cumplí, ya está. Yo ya no quería meterme en mayores problemas, ya cumplí con esta pastora y ya. Pero al tiempo no me di cuenta, o me pude dar cuenta más bien al tiempo, cuando la empecé a ver ministrar en varias reuniones especiales donde ella estuvo invitada, que Dios le había dado una unción nueva. Y era la unción que me había dado a mí hacía poco tiempo atrás. Y yo se la había pasado a ella. Y eso es escritural, porque Pablo transmitía dones y ministraba los dones a los discípulos. Entonces, Dios me había usado en esos cortos segundos que yo oré por ella en lenguas para transmitirle un don. Mire qué tremendo que es la unción profética. Tú puedes orar por una persona y transmitirle una unción especial a esa persona por quien has orado. Aunque ni siquiera hayas hablado una palabra, solo lengua. Pero la unción fue transmitida a ella y fue tremendo que Dios la comenzó a usar como me usaba a mí en Latinoamérica. Tremendo, tremendo. Yo lo vi, lo palpé y después se lo comuniqué a ella también. Entonces, la negatividad nos va a dejar lejos de permanecer, o sea, en lo que Dios nos ha dado, de dar lo que Dios nos da, ¿no es cierto? Y entonces vamos solamente a pintar cuadros de derrota, porque nunca nos animamos a hacer nada. Entonces, necesitamos la información del aliento fresco de Dios en nuestras mentes para que entonces podamos ser transformados. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento constantemente, cada día, para que entonces podamos tener esa revelación y poder impartirla a los demás. Cuando abrazamos la palabra de Dios, podemos abrir nuestras mentes y ver la provisión de Dios. La verdad está entonces disponible para ayudarnos a pelear por nuestras promesas que tenemos de parte del Señor. Cuando nuestras mentes son transformadas, somos capaces de vencer las tácticas del enemigo. Podemos entonces pelear con confianza por todo lo que Dios nos ha prometido. Chuck Pierre escribe acerca de la mentalidad de vencedor en su libro Redimiendo el Tiempo. Dice, un vencedor mueve las pasadas derrotas, los traumas pasados, heridas, errores y fracasos para ganar una nueva fuerza y ventura dentro de la próxima estación con esperanza. En medio de las tinieblas hay luz, en medio de la luz hay sonido, en medio del sonido encontramos su voz. El poder de su voz
tira abajo el bosque de confusión, ¿no es cierto?, alrededor nuestro. El poder de su voz crea un nuevo camino en nuestro desierto. El poder de su voz separa las aguas y levanta nuestras cabezas sobre las olas de duda, dolor, desesperación alrededor nuestro. El poder de su voz vence cualquier estrategia del enemigo que ha desarrollado para mantenernos cautivos en sus cadenas de derrota. Gloria al Señor. Qué preciosas palabras de un hombre que realmente Dios ha utilizado por años en este don profético. Ahora, hay algo que tenemos que enfrentar y es el temor y la inseguridad. Dos cosas que van a luchar contra nuestra mente todo el tiempo. El temor hay que vencerlo en el nombre del Señor. Si tú caminas en temor, ya no caminas en fe. Y la fe es necesaria para desarrollar tu don profético. Entonces, un vencedor también gana la batalla en contra del temor y la inseguridad. Entonces, hay algunas formas más comunes de este poder del temor que vamos a ver ahora. Luchando con el temor de tomar lo equivocado. Mucha gente tiene temor de perder lo que Dios está realmente diciendo cuando profetiza. ¿Cuán a menudo escuchamos a algunos expresar esto? ¿Acaso quisiera yo decir a alguien algo que Dios no dijo? Por supuesto que no. Nadie está pensando en decir algo, al menos que haya maldad en tu alma directamente. Nadie está pensando en decir algo equivocado a nadie. Cuando entendemos el propósito del don profético, podemos movernos del temor del pasado. El don de profecía es para todo creyente. Déjame decirte, para todo creyente. Como hemos notado, el propósito de este don es animar, fortalecer, consolar y edificar a una persona. En otras palabras, este tipo de profecía no significa dar dirección, predecir el futuro o corregir el comportamiento o las acciones de alguien. El Señor quiere que todo su pueblo anime, consuele, edifique, fortalezca, ¿no es cierto?, el comportamiento o las acciones de alguien. El Señor quiere que todo su pueblo pueda participar en este consolar, animar, fortalecer a nuestros hermanos. Cuando profetizamos nosotros dentro de estos límites que nos dice la palabra, estamos seguros que no vamos a cometer equivocaciones. Tú puedes decirle a una persona, confía en el Señor porque Dios es el que te sana, Dios es el que va a proveer tu necesidad, porque esa es la promesa de Dios. Tú no estás diciendo ninguna mentira. La palabra de Dios es la profecía más segura de todos los tiempos. Ahora, cuando quieras tú adivinar el futuro de alguien, eso es otra cosa, Eso es... Pero la profecía que se usa para animar, para fortalecer, para dar aliento a una persona, es la profecía de la palabra de Dios. Y esa es la que tú puedes usar en cualquier momento, cuando el Señor te lo inspire y lo dices. Si percibes una escritura, un cuadro o palabra que anima a un oyente, puedes estar plenamente segura que esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Muévete del temor del pasado, de perder lo que dice Dios, y usa tu boca para fortalecer la persona a quien Dios te ha enviado. Dios ha puesto a esa persona delante de ti para que tú la animes, para que la fortalezques, para que la edifiques con la palabra de Dios. Hazlo, porque tienes la profecía más segura de todos los tiempos, que es la palabra de Dios. Yo puedo decirle con confianza a alguien: cree en el Señor, porque Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu guía, Él es tu ayudador en los momentos de prueba, de dolor. ¿Cómo vamos a luchar para vencer ese temor muchas veces del hombre? Tememos tanto lo que pueda decir el hombre, pero quiero decirte algo: si tú eres una persona que teme a lo que pueda decirte los hombres, tú no tienes temor de Dios en tu vida, porque vas a tener que elegir entre temer a Dios o temer al hombre. Una de las dos cosas no vas a poder usar. O le temes a Dios o le temas al hombre. Si le temes al hombre, ya no le temes a Dios entonces. Eso es una batalla de vencer el temor de la opinión de otros. ¿Por qué estamos tan apegados a lo que otros opinen de nuestras vidas? Que opinen lo que quieran. Eso no te da ni te quita nada.
Déjalos que opinen, que sigan haciendo sus opiniones. Tú vas a dar tu testimonio a través del Espíritu Santo y eso valdrá mucho más que cualquier opinión que haya alguien proferido acerca de ti. Esto a veces es llamado temor al hombre, y tú nunca caminarás en el temor del Señor hasta que pierdas el temor al hombre. Cuando hablo del temor en esta manera, no estoy hablando acerca del temor como, estás aterrorizado. No, este es un deseo profundo de agradar a un hermano, a una hermana, en vez de agradar a un hermoso y amoroso Dios que está con nosotros. Si Él quiere que yo hable, voy a hablar. El temor y el miedo no vienen del Señor. Él quiere que seamos libres para hablar por Él. Dice en 2 Timoteo 1:8 que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muchas veces vamos a tener que participar también de las aflicciones, porque otros van a proferir opiniones contrarias a tu persona. Van a decir cosas feas de tu persona, algo que no es. Vamos a sufrir eso todo el tiempo. Mientras estemos activos en la obra del Señor, agárrate fuerte, porque las críticas van a llegar seguro. Y te van a criticar. En la manera que sea, te van a criticar. Van a proferir palabras mentirosas contra tu persona, opiniones no ciertas contra tu persona. Eso lo vas a sufrir una y otra vez mientras estés usando el don que Dios te ha dado. Así que prepárate para eso. Porque si no estás preparada para eso, nunca vas a usar el don que Dios te ha dado, hermano, hermana. Vas a estar ahí como un mueble en la iglesia, sin hacer nada. Usa lo que Dios te ha dado. Pide al Señor que te ayude a pelear con el temor del pasado, diciéndote que tu palabra es simple e insignificante. Pelea para vencer, para que tu voz profética sea soltada. Aleluya. Es una pelea, es una guerra, claro que sí. Vas a pelear contra los enemigos en tu mente, contra los enemigos que se mueven alrededor tuyo, contra los enemigos que a veces están en tu propia familia, contra los enemigos que están en tu propia comunidad o en tu iglesia donde tú vayas. Vas a tener enemigos siempre, siempre. Mientras tú estés soltando lo que Dios te ha dado, tu don, vas a tener enemigos. Pero anímate, porque cada vez que tú sueltes ese don que Dios te ha dado, el cielo hará una fiesta. El cielo se regocijará viéndote a ti y Dios te bendecirá. Gloria a Dios. Y esto sigue, pero la próxima semana seguiremos un poco más. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.